Saludos, muy bienvenidos a todos. Gracias por estar aquí, aquellos que nos acompañáis en este plató y también aquellos que están en sus casas viendo este programa. Pilar. Buenas noches a todos y yo creo que tenemos un programa fresco, juvenil y al que vamos a sacar mucho jugo. Seguro que sí, y sobre todo con esta gente que vienen con muchas ganas de participar. Tenemos hoy para comenzar a un magnífico grupo, equipo, La Última Nota. Y queremos arrancar esta reunión, este programa especial de Hacedores de Historia con La Última Nota. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos. Buenas noches, muchas gracias. Bueno. ¿Qué tal si alabamos al Señor en esta noche, todos juntos? De mis anhelos, lo que quiero y lo que espero es estar en tu voluntad. Brindo a ti mis sentimientos, mis problemas y mis sueños en tus brazos. Quiero descansar. Mi anhelo es estar junto a ti. Mi anhelo es vivir conforme a tu corazón. Con mi vida quiero adorar. Todo lo que tengo es por ti. Que mi vida sea para ti como un perfume a tus pies. Yo quiero estar junto a ti por siempre. Quiero darte a ti mi vida y no palabras que se olvidan. Yo quiero amarte cada día más. Que tu espíritu me guíe, me acompañe noche y día. Abrígame con tus brazos, Dios. Mi anhelo es estar junto a ti. Mi anhelo es vivir conforme a tu corazón. Con mi vida quiero adorar. Todo lo que tengo es por ti. Que mi vida sea para ti como un perfume a tus pies. Yo quiero estar junto a ti por siempre. Mi anhelo es vivir conforme a tu corazón. Con mi vida quiero adorar. Todo lo que tengo es por ti. Que mi vida sea para ti como un perfume a tus pies. Yo quiero estar junto a ti por siempre. Yo quiero estar junto a ti por siempre. Junto a ti por siempre. Buenísimo. Muchas gracias. En el programa de hoy estamos queriendo tender un puente. Chicos, no sé cómo vosotros veis el tema de la reforma, pero lo que queremos es conectar entre esa parte de la historia que fue un hito, sin duda alguna, donde el año que viene estaremos ya cumpliendo 500 años, ni más ni menos, donde la historia tuvo su realidad, tuvo su impacto, pero hoy parece como que la historia está un poco distante de nuestra realidad.
y es más, aún de nuestra percepción de lo que en aquel entonces pasó. Entonces lo que vamos a querer hacer con todos vosotros es trasladarnos un poquito al pasado, pero no quedarnos ahí, sino traer esa experiencia a nuestro presente. ¿De qué manera podemos ver esa reforma desde el ayer, pero sobre todo desde el hoy? No cabe duda, Juan Carlos, que hoy vamos a vivir una experiencia que hasta ahora en nuestro recorrido de programas no hemos vivido, no hemos tenido a los jóvenes aquí en el programa. Bueno, estábamos nosotros, pero aparte hoy hemos invitado a otros más. Sí, que nos acompañen. Y la verdad que este programa yo creo que va a marcar un poco nuestras vidas. Conocer el pasado, a hombres y mujeres valientes que dieron su fe, dieron su vida por esa fe en Jesucristo y esa transformación que sufrieron y que provocó esos cambios maravillosos, va a producir en nosotros ese efecto también, ¿no? Que podamos llegar nosotros también a esa reforma. Y para trabajar este tema, la reforma ayer y hoy, tenemos a un historiador, tenemos a un pastor y tenemos también a un profesor. Y sin más dilación, ¿te parece? Vamos, adelante, preséntanos. Vamos a presentarlos. Tengo a mi derecha y un placer muy grande, de verdad, de presentar a Félix González. Él es pastor aquí en una iglesia en Madrid y también historiador. Bueno. Tendremos oportunidad de hablar largo y tendido en esta noche. Muchas gracias. Antonio Simoni, bienvenido. Muchas gracias por estar aquí también con nosotros, profesor de historia y también pastor. Así es. ¿Sí? No me equivoco. No, así es. Buenas noches. Muy bien. Y Daniel Noval, pastor, trabaja con Alianza Joven. Muy bienvenido. Muchas gracias. Y los tres conocedores de la historia de España, la historia protestante de la Iglesia aquí en España. ¿Sí? Así es. Pues es prometedor. Bueno, y mucho más si añadimos no solamente a última nota, Tavi y Fabián, sino también tenemos a Quique Pavón. ¿Dónde estáis, chicos? Quique Pavón, y tenemos también a Jazz Jacob. Por favor, venid por aquí porque queremos ya que os puedan presentar. Un aplauso, chicos, a ellos que puedan venir. Bueno, aquí vais a disfrutar de un momento maravilloso. Queremos que acercaos un poquito más. Así nos sentimos un poquito más como medio en familia. Gracias por hacer el esfuerzo. Yo sé que vosotros todos estáis súper liadísimos y creo que esto es un gesto, un guiño para las nuevas generaciones en España de creyentes cristianos. Queremos tener, no que ellos representan la vieja generación, sino nos van a acercar a eso que pasó y vosotros nos transmitís el arte, eso que realmente forma parte del alma. Así que gracias por venir. En un momento quedaos aquí porque creo que Pilar tiene algo que preguntaros. De pronto tenemos Sí. No sé qué piensan ellos de la reforma. Pues vamos a preguntárselo. Chicos, chicas, cuando oís la palabra reforma, ¿qué es lo primero en una frase que se os viene a la mente? ¿Quién es el primero y más valiente o la primera? A ver, levanta la mano. Ahí está. ¿Sí? Aquí. Muy bien. Sois valientes. Sí, ponte de pie si quieres. Muy bien. Bueno, pues yo cuando pienso en la palabra reforma, yo pienso en cambio. Se ha hecho un cambio y han hecho una reforma. ¿Está bien encaminada? Bien, va. Muy bien. Siguiente. ¿Otro valiente? Para mí la reforma es coraje, es valentía. Hombres que defienden la verdad a pesar de todo. Muy bien. ¿Alguien más? Muy bien. Yo creo que es un tiempo de oportunidad y también un tiempo de acercarnos a una verdad, ¿no? Nos da la oportunidad de estar más cerca de Dios y de unirnos un poco más a Él. Ahí tiene que ver Dios con la reforma. Muy bien. ¿Alguien más? Hay una joven. Pues para mí es un cambio, pero también es un desafío a una religión establecida, pero no como una rebelión en sí, sino creyendo que puede ser mejor. Para mí es un mensaje de fe y de esperanza. Muy bien. Muy bien. ¿Una oportunidad más? Sí. Creo que la reforma es la vuelta a la Biblia. Yo creo que ese es el principio y el centro de la reforma. Buenísimo. Muy bien. Bueno, chicos, ¿y vosotros?
Si tuvierais que dar una... Si alguien nos pregunta, oye, para vosotros, ¿qué es eso de la reforma? ¿Cómo definiríais vosotros en una frase lo que es la reforma, Tami? Bueno, sí, comparto mucho lo de coraje y valentía, pero creo que también dar quizás un nuevo concepto también de sensibilidad, ¿no? No solamente el luchar, el ser revolucionarios, sino que también la reforma fue como marcar en la historia una segunda acción de que el velo se rasgó, de que ya no necesitamos mediadores, sino que también podemos llegar, ya no hay religión, sino que podemos acercarnos confiadamente al Padre, esa relación íntima con el Padre, también creo que ha sido algo muy relevante en cuanto a la reforma. A ver, Quique. Bueno, yo estoy más con el último comentario, que lo que se me viene a la cabeza es que la reforma lo que hizo fue volver a la Biblia y llevarla a la calle, no solamente físicamente, sino que los principios de la Biblia empezaron a operar en diferentes áreas que no eran la Iglesia y sucedió un cambio mucho más profundo. Para mí la reforma es el mundo moderno en el que estamos basados, que mucha gente a lo mejor no relaciona un hecho cristiano con lo que hoy tenemos en día, pero para mí me lleva a eso. Muy bien. Bueno, yo cuando pienso en la palabra reforma, pensando en este aniversario, ¿no? Lo que yo pienso es en un comienzo de libertad. Libertad para yo entender quién es Jesús, porque ahora puedo leer la Biblia, y por lo tanto libertad para tener una relación con Él, ¿no? Personal. ¿Fabián? Pues un poco opiniones iguales, ¿no? Es libertad, es una relación más íntima que podamos tener con el Señor, dado que hubieron valientes que quisieron romper ese esquema y romper esa barrera que se nos había puesto de llegar al Señor, ¿no? Que eran solamente unos pocos los que podían intermediar por esa relación, pero nosotros ahora tenemos también esa opción de llegar, que algunos no lo sabían. Bueno, Pilar, ¿y a ti qué te parece eso de la reforma? Yo creo que promete. Nosotros queremos que haya reforma también en nuestras vidas. Estos jóvenes lo han entendido. Hoy se van a enterar de más. Nosotros también vamos a conocer más y eso va a producir también transformación. Vosotros rápidamente, ¿qué impresión tenéis de lo que habéis escuchado? Hay distintas opiniones, normalmente se nota que todos son creyentes. Hasta ahora nadie se ha quejado de la reforma, ¿no? Pero bueno, aquí no vamos a ser ningunos quemados, por lo menos hoy. A ver. Alguno podría estar aquí. Escuchando lo que han respondido, creo que alguno podría estar aquí también. Bueno, pero no te vayas a cambiar ahora, ¿eh? Espérate. No, sin duda han acertado todos, cambio, desafío, reforma. La verdad que han acertado muchísimo y bueno, estoy totalmente de acuerdo con ellos. Ahora abundaremos más en ello. Así es, han acertado muy bien y reforma tiene que ver con regenerar, renovar, innovar, restituir, devolver a su origen algo maltrecho por los efectos del tiempo y francamente han acertado en todo. Bueno, ¿qué os parece si recibimos, después de escucharos así como una tentativa de lo que pudiera ser la reforma, si vemos un reportaje que ha preparado Juanjo con su equipo que nos ayuda a aproximarnos a lo que fue la reforma en España? Atentos. La reforma en España. Cuando en el siglo XVI Lutero clavó sus 95 tesis en la iglesia de Wittenberg, la clase noble y culta española, ávida lectora de Erasmo y de la Biblia, ya anhelaba un regreso a aquella pureza del Evangelio de los primeros siglos. Y es por esta razón que muchos acogerían con agrado e interés los escritos de Lutero y Calvino que llegaban de forma clandestina a la península. En este periodo, llamado por los historiadores como la Primera Reforma, el protestantismo arraigaría con fuerza en ciudades como Sevilla y Valladolid, donde notables hombres y mujeres de la sociedad de la época se reunían para compartir su fe. Entre aquellos pioneros y pioneras del protestantismo español podemos encontrar nombres insignes como Agustín y María de Cazalla, Ana Enríquez, Juan Valdés, Francisco de Encinas o Constantino Ponce de la Fuente. Pero el impacto de la Reforma no solo tuvo efecto en la clase noble y culta, sino que también tuvo su repercusión dentro del clero, en el cual el pensamiento de Lutero encontraría cabida en lugares como el convento de Santa Paula o el monasterio de San Isidoro del Campo.
Sin embargo, esto no duraría mucho, puesto que el fervor de la Inquisición tomaría lugar para defender la tradición popular y a base de persecuciones y sanbenitos logró erradicar casi por completo el desarrollo de la Reforma en nuestro país, obligando a muchos a dirigirse al exilio buscando refugio en países más tolerantes. De entre estos podemos destacar nombres como Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera, protestantes a quienes debemos la primera traducción de la Biblia a nuestro idioma y que en su exilio, además, fueron, junto a otros, grandes pensadores que colaboraron en el desarrollo intelectual europeo. Pero la historia protestante en nuestro país no terminaría aquí, pues España nunca dejó de estar en el corazón de Dios y llegado el momento, el Señor pondría en creyentes de diversos países el deseo de organizar sociedades misioneras con el propósito de retomar la expansión del Evangelio en territorio español. Esto daría lugar a una nueva etapa conocida como la Segunda Reforma. Cabe remarcar cómo estas sociedades darían sustento a diferentes misioneros que llevarían a cabo diversas iniciativas centradas en la ayuda a los necesitados, la construcción de colegios y hogares para niños, llegando muchas de estas instituciones a permanecer activas hasta nuestros días, formando así parte de la historia de España. Pues aunque los tiempos cambian, el propósito de Dios y la Reforma continúan en nuestro país. Otra de las cosas que nos devuelve la Reforma es el arte. Habían reducido el arte a un grupo selecto de personas y esta Reforma hace 500 años también permite que podamos expresar nuestra fe a través de diferentes tipos de arte y, por supuesto, pues, la música. Y el mensaje principal del arte es que lo que Lutero quiso decir es que Jesús puede cambiar las vidas de todas las personas que se acercan a Él. Y más de 2000 años después sigue siendo el mismo mensaje que cantamos hoy. Solo tú puedes cambiar el corazón. Solo tú puedes amarme como soy. Solo tú puedes poner en mí la paz, esa paz que el mundo nunca encontrará. Fuera de ti no hay salida, y caminando a tu lado comprendí que nadie más que tú puede cambiar las vidas, que nadie más que tú puede sanar las heridas, nadie más que tú puede limpiar el corazón, nadie más que tú, solo tú, Jesús. Solo tú puedes poner en mí la luz cuando solo hay temor y oscuridad. Solo tú me das otra oportunidad cuando nadie más podía en mí confiar. Fuera de ti no hay salida, y caminando a tu lado comprendí que nadie más que tú puede cambiar las vidas, que nadie más que tú puede sanar mis heridas, que nadie más que tú puede limpiar el corazón, nadie más que tú, solo tú, Jesús. Diga al débil, fuerte soy, diga al pobre, rico soy, por la sangre que derramaste en la cruz, y el enfermo sano estoy, el cautivo libre soy, por la sangre que derramaste en la cruz.
Muchas gracias, Quique, por tu tiempo aquí con nosotros. Y yo quisiera dirigirme en este momento, antes de entrar en lleno, en lo que fue la reforma en España, sería muy interesante saber vuestra percepción en cuanto a qué pensáis que supuso la reforma desde vuestro punto de vista para Europa y el mundo, en términos generales. En términos generales fue una verdadera renovación espiritual. Fue el redescubrimiento de esa fe que lamentablemente se había perdido. Y la Reforma es un movimiento que nace de la Escritura. Y eso contribuye al desarrollo cultural de Europa positivamente, en todos los órdenes, ¿no? Y creo que también pues, las libertades, también cuando Lutero o los reformadores suprimen, anulan el orden sacerdotal y enfatizan el carácter sacerdocio universal de todos los creyentes, contribuyen de esta manera a afianzar las libertades, ¿no? Y a establecer unas bases que con el paso del tiempo desembocarían en las democracias. Desde tu punto de vista hay un impacto espiritual que redunda en cambios sociales. ¿Antonio? Sí, sin duda un cambio, un nuevo tiempo. Lo dijo alguien, una de las jóvenes, un cambio. Y eso es importante porque cambió hasta el mapa en aquel tiempo. Fíjense lo que cambió en aquel tiempo, el nuevo paradigma, el hombre moderno nacía. Era el rotundo final de la Edad Media, ¿no? Y la Reforma significaba verdaderamente un punto de inflexión en la historia, que casualmente la primera vez que lo hace entre historia antigua e historia medieval es la encarnación de Cristo. Y la segunda vez en la historia, que divide la historia medieval y la moderna, es precisamente la palabra. O sea, el ser humano está impregnado del sello de Dios. Pero sin duda también lo que decía Félix, que la palabra venía a recuperar ese sitio y se convierte en el centro. Cuando hablamos de también. la palabra estamos hablando del impacto de las Escrituras. Del impacto de la Escritura en la Biblia, y que la Biblia viene a dar respuesta a esa sociedad diezmada, esa sociedad también afectada por las grandes epidemias de la Edad Media, en el que el ser humano empezaba a hacerse preguntas trascendentes, y la Biblia viene a responder esas preguntas. Pero la gente no conocía la Biblia, si estaba escrita en un idioma que ni siquiera... Efectivamente. ¿Cómo es que la palabra impacta? Bueno, pues los reformadores, en algunos casos hasta por pequeños tratados, ellos descubren, se están haciendo preguntas trascendentes, algo muy parecido 500 años después a lo que estamos viviendo. La gente hoy día todavía se hace preguntas trascendentes que no tienen respuesta. En la Edad Media se las hacían y la Biblia viene a responderlas. Casualmente viene todo esto cuando se traduce y se facilita la traducción de la Biblia a los idiomas comunes y vulgares del pueblo llano. Perfecto. Y contribuye decididamente a eso la aparición de la imprenta con los caracteres móviles, que hace que el libro tenga una difusión. O sea, que el primer libro impreso fue la Biblia. Efectivamente. Así fue. Sí, sí. Daniel. Creo que Quique era el que comentaba de lo que hoy vivimos, de lo que hoy experimentamos y que posiblemente a lo mejor no conocemos, pero que tiene su origen en ese nuevo despertar en la Reforma. Y es que ese despertar espiritual provocó que se crearan sociedades más justas, por ejemplo, con un mayor compromiso social, un despertar en la cultura, en el comercio, en el trabajo, sociedades mucho más justas y equilibradas. Y un buen ejemplo de ello podrían ser los países nórdicos. Hay una gran diferencia en esos países que abrazaron la Reforma con otros países que no lo hicieron. ¿Tú crees que hay una diferencia en aquellos países que en Europa fueron afectados por el impacto de la Reforma, de aquellos que la rechazaron o no la recibieron? Sí, mismamente con el tema del trabajo. La perspectiva cambió. El trabajo no era un castigo de Dios, el trabajo es una bendición de Dios. Y esos países prosperaron. La gente realmente disfrutaba con el trabajo y era otra perspectiva completamente diferente, ¿no? No sé si a lo mejor los chicos están de acuerdo conmigo de que a lo mejor algunos piensan que el trabajo es un castigo y no quieren mucha reforma, no quieren... Pero bueno, esperemos que ese no sea el caso de los que están aquí. Yo me lo paso muy bien en mi trabajo. Sí, señor. Antonio, una pregunta. ¿De dónde proviene o a qué se debe el término reforma? Bueno, reforma es un término que se usa para una serie de acontecimientos en el ámbito religioso que se dan
en toda Europa, pero una palabra que ya subyace y que está latente en toda la religiosidad de Europa, porque había una sensación común de que hacía falta una reforma en lo religioso. De hecho, cuando se tiene el concilio, la contrarreforma, ellos le llaman reforma, ¿no?, el catolicismo, porque hacía falta una reforma. Y eso viene a raíz de los hechos de Lutero, de la protesta de Lutero en la catedral de Wittenberg, y a partir de ahí el término reforma se asocia al hecho que ocurre a partir de Lutero. Pero reforma ya subyacía, es un término en el que había ya una sensación desde la baja Edad Media, en el que había que reformar toda la religiosidad de la Europa occidental. Un término adecuado, entonces. Sí, totalmente. No hay otro más adecuado para el hecho. Wittenberg, Daniel, era una ciudad universitaria. Evidentemente, el hecho de que Lutero, en su portal, no había Facebook, pero la catedral de Wittenberg era una cosa habitual, colgar ahí los edictos, los anuncios, ¿no? Hoy los anuncios de las iglesias en aquel entonces se hacían de otra manera. El Facebook del entonces podría ser la puerta de la catedral de Wittenberg, ¿no, Daniel? En una ciudad universitaria, ¿qué crees tú que pudo lograr esas 95 tesis en la clase más joven? De entrada creo que era una invitación a la reflexión pública de todos aquellos que podían leer y compartir. Y también una invitación al inconformismo. Yo creo que aquello era un mensaje que defendía la libertad de conciencia por encima de lo establecido, de lo que era lo normal o la norma en aquel momento. Y yo creo que entre la gente joven universitaria de aquella época tuvo una gran repercusión en este sentido, porque era gente pensadora, gente a la que se le invitaba a pensar, gente que estaba acostumbrada pues, a estudiar, y yo creo que en ese sentido esa invitación a la reflexión pública caló hondo en esa clase, en la gente universitaria. Y Félix, nos hemos ubicado en el siglo XVI. Sí. Lutero clava sus 95 tesis ahí en la puerta de la iglesia de Wittenberg. Y comparándolo con España, en aquella época, ¿cómo era nuestra sociedad a nivel de cultura, de religiosidad? España era también, como el resto de Europa, un país bastante culto. De ello hablan los escritos que tenemos de aquella época. También habían inquietudes espirituales, honestas, serias, profundas, ¿no? Habían grupos erasmistas que, francamente, estaban entusiasmados con las obras de este hombre, que era posiblemente el hombre más culto de Europa de aquellos tiempos. Y en España también se buscaba una reforma. De hecho, ya en 1479 fue juzgado severamente y condenado un español, profesor de Salamanca, Pedro Martínez, que había escrito un libro condenando pues el papado, la misa y el purgatorio, la autoridad, el poder de las llaves para perdonar pecados, ¿no? Y por tanto eran intentos de volver a la pureza del Evangelio. La clase, hay que pensar que España era en aquella época la primera potencia mundial, por tanto, no solamente los militares españoles, sino también la gente que la acompañaba, los comerciantes y los intelectuales, los políticos, se movían por todo el mundo, y este movimiento hace que se tenga contacto con ideas novedosas y que se traigan a España también, ¿no? En la misma España, por el lado católico, el cardenal Cisneros, el que llegaría a ser Jiménez de Cisneros, pues intenta también una reforma de la clase del clero español. Y no lo consigue finalmente. Esa reforma fracasa porque afecta solamente a las formas, pero no va al contenido. Por tanto, España era un país culto y espiritual y con notorias inquietudes y anhelos de reforma. Félix, cuando hablabas de erasmistas, imagino que te refieres a Erasmo. Erasmo de Rotterdam, exacto. Sí. ¿Qué influencia tenía Erasmo de Rotterdam en aquella época? Era la voz de Europa. Era el hombre que con su sabiduría realmente pues impregnaba a toda Europa. Todo el mundo quería, incluso el mismo Lutero al principio, durante 4 años, cultiva las formas con él y quiere granjearse su amistad. Dicho popularmente, lo que decía Erasmo, iba a misa.
¿no? Esa era la realidad. Por lo tanto, aparte sus escritos, su elocuencia y sus descubrimientos, pues contribuyen a que realmente todo el mundo quiera saber de él. Él fue el que traduce, edita el Nuevo Testamento en griego, ¿no? Haciendo un poquito de trampa, porque al final le faltaban unos capítulos de Apocalipsis que él los retraduce. Bueno, por lo menos hizo algo. Exacto, para adelantarse a la políglota que aquí, ¿no? Pero sí, Erasmo era el intelectual en Europa al que todo el mundo escuchaba y que todo el mundo quería tener de su lado, estaba de su lado. Los españoles, por ejemplo, Juan Luis Vives era un erasmista tremendo y Erasmo habla muy bien de él, ¿no? También, ¿no? Y de otros españoles también. Hablando de la reforma en España, Antonio, una de las cosas que he escuchado, algunos dicen, no sé qué piensan los jóvenes o aquellos que nos están viendo en casa, algunos sostienen que no hubo reforma en España. Otros dicen que efectivamente sí impactó la reforma en España. Y mi pregunta para ti es, ¿cómo y a quiénes pudo haber influenciado la reforma en España? Desde tu punto de vista, tú eres profesor de historia y enseñas a los seminaristas, a los estudiantes de la Biblia, acerca de esa historia. Cuéntanos tu perspectiva. Bueno, yo creo que la reforma impactó, evidentemente. Sin duda está demostrado que condicionó todo el reinado de Felipe II, como lo expresa muy bien Mario Escobar en un libro que se llama Historia de una obsesión. Ese reinado fue condicionado cuando el padre, cuando Carlos I le encarga a su hijo que no sea señor de un país de herejes, y le encarga, casi moribundo, en Yuste, en el monasterio, diciendo que raiga de la faz de la tierra toda herejía. Con lo cual ya sí condiciona, porque el reinado de Felipe II... Sí, bastante beligerante. Eso de convertirnos en la reserva espiritual de Occidente tuvo un alto precio. Pero yo creo también que el impacto fue importante porque testimonios de personajes que tenemos en España con un impacto impresionante, en la conversión de las clases altas, que eso fue algo interesante. En Valladolid, Sevilla, las clases nobles empezaron a convertirse. ¿Conversión a qué, Antonio? Bueno, ellos empezaron a leer, a releer la Biblia, a releer los testimonios, todos los tratados de teología que venían del norte de Europa, y se daban cuenta que había una espiritualidad, que había una vivencia en la palabra que ellos no conocían. Y ese acceso, como decía Félix, de que tenían los escritos de Erasmo, que ya circulaban por toda Europa, propicia que las clases pudientes tuviesen prioridad a la hora de tenerlo, y ellos redescubren una espiritualidad que hasta entonces no tenían. Con lo cual empiezan a la gente de la corte, la gente cercana a Felipe II, a convertirse, con lo cual la reforma se impacta. Otra cosa importante es toda la literatura que se genera. Hay unas joyas literarias impresionantes, la Epístola Consolatoria, todos los tratados de Juan de Valdés, tienen un reconocimiento internacional de la valía que tienen. Y otra cosa también, tenemos la joya de la literatura española del siglo XVI, que es la traducción de la Biblia al castellano, y eso surge de aquí, así que sí impactó la reforma. Daniel, viene una pregunta interesante. Aunque antes de hacer, yo es que ¿Sí? estoy aquí, me está rondando. Y quizás algunos de los que nos están viendo en casa, pues se podrían estar preguntando, y yo quiero, eso de la conversión, es que importante, sí. A mí me parece interesante, porque ¿a qué se convertían si todos eran católicos? ¿Se cambiaban de religión? ¿Qué era eso? ¿A qué se convertían? Ese impacto de la Biblia en sus vidas, ¿qué es lo que les produjo a un cambio? Esa es la conversión. No se cambiaron de religión, muchos siguieron siendo católicos, imagino, ¿no? Claro, empezando por el propio Lutero, que él siempre pensó que él lo que era un buen católico, que quería reformar la Iglesia, pero no crear una nueva religión, una nueva doctrina, como muchos han intentado después. O sea, que Lutero no vino a romper con la religión católica, no era su intención. Y él murió creyendo que era un buen católico. Ajá. Lo que pasa, solo hay que ver las cartas que León le escribe que Lutero le escribe a León X, en la que lo trata como amigo, que él ha descubierto algo nuevo y que hay que cambiar. Y él le tiene un cariño al Papa que es impresionante. Hay un libro que sobre las cartas de Lutero, y él jamás pensó en lo que iba a tener la consecuencia. Lo que pasa es que con el tiempo ya sí y a partir especialmente del Concilio de Trento, donde claramente ya hay una división. Bueno, me te rompió el guión. No pasa nada.
Daniel, en el reportaje hemos escuchado y podemos constatar que así es, y como Félix también antes nos ha comentado, la nobleza, la gente ilustrada, recibía con avidez esos escritos de los reformadores, pero a la vez tenían que hacerlo de forma clandestina, porque no podía ser. ¿Cómo se puede conjugar eso, de esa avidez, ese deseo, y precisamente la gente noble e ilustrada, y que tuviera que ser clandestinamente? Sí, la clave está en lo que antes comentaba Antonio, y ahora lo explico. Esta gente ilustre, noble, acompañaban al emperador Carlos V en sus viajes normalmente a Alemania, Flandes. Allí entraban en contacto con libros de Lutero y otros reformadores, y su capacidad intelectual, eran gente que no todo el mundo en la época tenía esa posibilidad de saber leer o escribir, les facilitaba el poder entrar en contacto con estos libros, y desde luego estos libros despertaban interés y un despertar también espiritual en sus vidas. Lamentablemente, y aquí enlazo con lo que Antonio comentaba, la intolerancia imperaba en aquella época. Y efectivamente Carlos V le dijo a su hijo que no cometiera el mismo error que él había cometido y que no dejara, si fuera posible, un protestante vivo, ¿no? Y claro, pues tenían que reunirse en la clandestinidad porque sus vidas realmente corrían peligro. La Inquisición estaba en aquel momento en pleno apogeo. Y hay una anécdota, y con esto termino, para que nos podamos dar cuenta. Había un general de Felipe II que iba a ser quemado vivo en la hoguera en Valladolid, acusado de herejía. Y cuando él pasaba debajo del balcón donde estaba Felipe II, él apeló cómo su majestad puede tratar a un general, ¿no?, de España, un general suyo, de esta manera. Y él comentó: si fuese mi hijo mismo el que hubiese hecho eso, yo bajaba y ponía la leña para prenderle fuego, ¿no? O sea, podemos darnos cuenta de la magnitud de la intolerancia que había en aquella época. Ninguno quisiéramos ser hijo de semejante padre, ¿eh? No. No. No sé, mucho se habla de la Inquisición y de la Inquisición aquí en España, y el efecto que tuvo sobre todo en lugares del sur de Europa. Y una pregunta que es atrevida, Félix, y que yo quiero hacerte, y te la hago sin acritud, porque yo soy de los convencidos de que no nos convertimos a religiones. Pero sí es verdad que el impacto de la Inquisición trajo mucho dolor, mucha pupa a nuestra nación. Mi pregunta para ti, sin acritud, pero sí con contundencia, con atrevimiento: ¿tú crees que España hubiera sido otra cosa sin la Santa Inquisición? Indudablemente. Pero lo primero que quiero decir es que la Inquisición nunca tuvo nada de santa, ¿vale? Fue más bien criminal. Pues yo me he limitado a lo que dicen algunos libros de historia, vale. Pero la desde luego la Santa Inquisición. Pues bueno, murieron los santos. Sí. Murieron los santos, efectivamente. Combatía a los santos. Sí. Esa es la triste realidad, ¿no? Pero ella no se impregnó nunca de santidad, sino de todo lo contrario. Realmente la Inquisición convirtió a España, la península ibérica, en una gran cárcel, en donde fueron reprimidas la libertad de conciencia y la libertad de pensamiento. Los intelectuales temerosos tuvieron que salir del país para poder publicar sus obras o pensar en libertad. Lo que hizo, para establecer un paralelo con un fenómeno más reciente, es que la Inquisición convierte a España en una especie de Gestapo de la Alemania nazi. Eso es lo que realmente es la Inquisición. Y convierte a España en un país amordazado, en un país entristecido. Las prácticas de la Inquisición eran tan intolerantes y tan crueles que se decía en aquella época que quien se metía con la Inquisición, si no era quemado, salía chamuscado. ¿Pero por qué la Inquisición? ¿De dónde sale? ¿Por qué la Inquisición se funda a finales del siglo XV para combatir a los judíos y conseguir su conversión al catolicismo. Ahí tiene que ver eso con lo de los marranos. Exacto. Después se extiende también a los moros, procurándose de diferentes maneras la conversión de los moros. Y finalmente afecta también a los protestantes.
después afectará también a las brujas, como se suele decir, ¿no? Pero sus orígenes eran un intento de buscar la pureza, pero la pureza de la fe y de la doctrina no puede conseguirse nunca por una violencia tan desalmada. Esa violencia totalmente gratuita. No consiguió para nada los efectos que perseguía, sino justamente reprimir las libertades más elementales. Para España esto fue una desgracia enorme, puesto que la Inquisición estuvo vigente en España durante 300 años, prácticamente, ¿no? Los Pirineos se convirtieron en una especie de muro, y aquí pues imperaba la caza del disidente, de la idea, y esto hundió a nuestro país indudablemente en todos los órdenes culturales. España no se volvió a recuperar, y gracias a Dios que a partir de 1808, cuando la prohíbe Napoleón, y posteriormente las Cortes de Cádiz en 1813, a partir de ahí ya pues tenemos otras libertades, pero el espíritu persistía todavía, incluso persiste todavía hoy, lamentablemente. Así que la Inquisición no aportó nada al bienestar de España, fue un lamentable tribunal fatídico. Imagino que eso fue también permeando en las conciencias de las personas y generando una cultura. Porque efectivamente. Si se reprime una libertad de pensamiento, a eso acaba también conformando una manera de ser, de pensar y creando tradiciones. Eso ha conducido a que el español, incluso el español del siglo XX, y ya no hablo solamente de los españoles de a pie, sino también de los intelectuales, tengan una ignorancia sobre religiosidad y sobre protestantismo impresionante. Y además tengan también una intolerancia inexplicable hacia la Biblia, ¿no? hacia los evangelios. La herencia de la Inquisición todavía perdura hoy, lamentablemente. Es como si hubiesen sido vacunados o hubiésemos sido vacunados contra las escrituras, ¿verdad? España fue el país de la contrarreforma y llevó a mucha gala, pues eso, combatir lo que ellos llamaban herejía, ¿no? Pero España se equivocó por completo. Si España hubiese aceptado la reforma, hoy día posiblemente estaríamos en la posición que está Inglaterra, porque ahí los imperios desaparecen también, pero España indudablemente habría nacido una ética muy distinta a la que tenemos. La ética protestante es mucho más rígida. La espiritualidad protestante, al fundamentarse en la Biblia, en la palabra de Dios, es una espiritualidad que es mucho más sólida, mucho más auténtica, mucho más positiva, y es una espiritualidad que gusta de renovación, de avivamientos espirituales de tanto en tanto, cosa que no se da dentro del catolicismo, ¿no? Entonces vemos el caso que la Iglesia Católica en España, católica del año de la década de 1960, tiene necesidad de traducir libros de teólogos protestantes centroeuropeos para conseguir una renovación del pensamiento dentro del catolicismo de esa época, ¿no? De hecho, la editorial Cristiandad se funda precisamente para conseguir que la espiritualidad protestante recia pues provoque un cambio dentro de esa espiritualidad católica de novenas y de obras de teólogos. Esa es la gran ventaja del catolicismo, o sea, del protestantismo, ¿no? Que nuestra gente vive con la Biblia. En las casas de los protestantes la Biblia es el libro de cabecera, mientras que en los católicos, lamentablemente, y lo decimos con dolor, esto no es así. La Biblia no tiene en las casas, en los hogares, en la vida de los católicos, esa influencia que tiene sobre la vida de los evangélicos o protestantes. No somos conscientes de que, sin duda alguna, muchas cosas que se dicen y que se están compartiendo pueden ser no compartidas por algunos de los que nos escuchan. Pero quisiera matizar y enfatizar de que la Biblia y la Reforma no vino a hacer una guerra de religiones. Y lo que causó la Reforma no vino a favorecer el nacimiento del protestantismo. Lo que vino es a querer renovar a los creyentes de aquel entonces que creían como creían, producto de una herencia milenaria.
El caso es que pasa lo que pasa y sucede lo que sucede. Pero yo creo que tanto en ustedes como en los que estáis aquí, estoy segurísimo que algunas cosas que han dicho nuestros invitados está causando inquietud en vosotros. Y se están suscitando preguntas. Y ahora toca a vosotros llevarles al paredón del cuestionario. Así que les podéis preguntar con toda libertad, Pilar, así que dirígenos en esto para que ellos sean los entrevistadores. Vamos a seguir una pequeña pauta, y es que aquellos que queráis participar, levantáis vuestra mano, se os pasará el micrófono, se os dará paso, y al participar decid por favor vuestro nombre y a quién queréis dirigir la pregunta. ¿De acuerdo? ¿Sí? Comenzamos. Valientes. De nuevo. Muy bien. Por allí. Que digan el nombre y la pregunta a continuación. Eso es. Hola, mi nombre es Pablo y quería preguntarle al pastor Félix. Comentaba que si España hubiera abrazado el protestantismo, pues algo hubiera cambiado, ¿no? Y me consta que Carlos I sí que tuvo una pequeña intención de diálogo al principio con Lutero, ¿no? Y la pregunta es, ¿qué es lo que pudo frenar, ¿no?, la capacidad de, a lo mejor del monarca de haber aceptado, ¿no?, el protestantismo, que siendo un hombre que había nacido en Gante y que era europeo, ¿no?, que no estaba criado en Castilla, pero ¿qué pudo ser el elemento que frenó, que presionó en contra de que Carlos I diera lugar a esa apertura, a esa tolerancia? Posiblemente que Carlos I vio en la Reforma y en la revolución que provocaría una amenaza para la paz de su imperio. Y entonces, si al principio intenta convencer y por momentos parece que es bastante, pacífico, lo hace indudablemente por la presión del turco. O sea, no se podía combatir en todos los frentes, ¿no? El turco era una amenaza, el imperio turco, y entonces pues eso es un momento que utiliza la Reforma para su expansión, muy bueno, pero que solucionado ese conflicto, entonces vendría lo peor, ¿no? Pero posiblemente fue esto. Carlos V había apostado por Roma y se equivocó, claramente, y vio en Lutero pues a un revolucionario, un hombre que iba indudablemente a traer muchos conflictos por la libertad que la idea de la Reforma traía implícita. Okay. Entonces, vamos a seguir y tenemos que hacer preguntas concretas, muy bien enunciadas, y respuestas para que podamos dar espacio a cuantos más mejor de los que estáis aquí. ¿Qué os parece? Pero queda clara la respuesta, queda clara la pregunta, creo que es magnífica la pregunta y muy aclaratoria la respuesta, Félix. Siguiente participación. Muy bien, pasamos. ¿Dices tu nombre, por favor? Mi nombre es Nadine Flores y mi pregunta es para Félix. ¿Qué fue lo que desencadenó la Reforma exactamente? La Reforma la desencadenó el descubrimiento que hace Lutero acerca de la salvación. Él descubre entre el otoño de 1012 y la primavera del 1513, él descubre que la salvación es algo que se alcanza por la fe y que Dios la da gratuitamente. Él vivía obsesionado con la idea de la culpa y la idea del juicio después de la muerte. Entonces, el descubrimiento de las palabras de Habacuc, que él hace también haciendo una lectura de los Salmos, más el justo por su fe vivirá, es lo que a Lutero le cambia la vida por completo. Ese día, meditando en la torre del convento negro de Wittenberg, él dice que fue como si se le abriesen las puertas del paraíso. Entonces, esa idea, esa alegría, es lo que desata la Reforma. Y realmente era lo que esperaba el momento, era la respuesta al momento angustioso que vivía el pueblo en aquella época. Siguiente pregunta a nuestros invitados. Muy bien, por este ala. Mi nombre es Leticia, mi pregunta es para Daniel. Hablabas al principio de que la Reforma provocó un cambio de mentalidad en Europa y también, dentro de todo ese cambio, también había intolerancia. ¿Crees que hoy en día se hace necesario abrir una nueva etapa de la Reforma para realmente que empiece a haber un cambio dentro de la sociedad, para que aquí empiece a haber un cambio?
Muy buena pregunta. Sí, creo que sí, sinceramente. Vivimos otro tipo de inquisición, otro tipo de intolerancia. Tal vez sea muy atrevido por mi parte, pero sí lo veo. Una intolerancia laicista. Y todo lo que tiene que ver con la fe o con la religión está pasado de moda. Entonces, la presión es muy fuerte. Entonces, yo creo que hoy más que nunca deberíamos de estar arraigados y afianzados en nuestros valores y principios. Sí. Que tan buen fruto trajeron en aquella época como lo estamos viendo incluso en nuestras propias vidas, ¿verdad? Así es. Y lo puede hacer. ¿Nueva pregunta? Nuevo, muy bien. Buenas noches, me llamo Josué, me preguntas para Antonio Simoni. Quisiera saber si la contrarreforma hizo mella en la educación española. Totalmente. Hay órdenes religiosas que se dedicaron, como fue el caso de los jesuitas, específicamente a llevar a cabo un sistema copiado, porque Ignacio Loyola había sido compañero en París de Calvino, y ellos pues supo del sistema pedagógico que llevaba, y lo que hizo fue precisamente lo contrario, establecer un sistema, ellos dicen, de los mejores para el mundo, y era impactando las generaciones desde jóvenes, poder controlar, poder tener cierto control. Pero sin duda la educación fue un arma que usaron a partir del Concilio de Trento para poder contrarrestar el creciente protestantismo que la Reforma traía, una reeducación del pueblo, algo que había estado olvidado 15 siglos y que ahora, fruto de la Reforma, se educaba al pueblo. Ahora la contrarreforma hacía lo mismo. Muy bien. Tenemos 2 preguntas más, tiempo para 2 preguntas. ¿Sí? Sí. Buenas noches, mi nombre es Jesús Zamora y tengo una fuerte curiosidad por saber qué papel jugó la mujer durante la Reforma. ¿Para qué? ¿A quién? ¿A quién le diriges? Para Félix. Vale, muchas gracias. La mujer tuvo un grandísimo papel durante la Reforma. Se la incluyó en la reforma de la educación, y sobre todo jugaron un grandísimo papel cuando deciden casarse con antiguos clérigos, es decir, con ex sacerdotes. Eso estaba muy mal visto en aquella época, y sin embargo ellas tuvieron el valor de contraer matrimonio con antiguos sacerdotes católicos, que ahora eran pastores. Eso indudablemente las coloca a ella en una posición muy digna, y a partir de ahí ellas ejercen una influencia también sobre las demás mujeres de su época. Muy interesante. Una cosita, porque yo sé que, Antonio, estuviste dando una conferencia en el sur de España acerca de justamente este tema. Sí. El anterior programa, por cierto, fue sobre el tema de la mujer. Os lo recomiendo, que busquéis en la web del 500reforma.org, y ahí vais a encontrar un programa dedicado a la mujer. Maravilloso. Pero tú creo que tuviste una experiencia ahí muy buena. Sí. No sé si quieres añadir algo a la respuesta. Sí, solamente que la Iglesia hemos estado luchando con la mitad del ejército durante toda la historia, y de pronto la Reforma se da cuenta que la mujer existe también. Algunos teólogos reformadores descubren que Dios también había creado a la mujer y que Cristo también murió por ella. Fíjense también que sí, eso. Entonces ellos descubren eso, pero de alguna forma hay mujeres que empiezan a tener un papel importante, empezando en España por Juana III de Navarra, ¿no? Una mujer que establece todo un sistema educativo, una mujer que reinó justamente enfrentada desde su esposo a toda la élite. Incluso tenía previsto llevar ese evangelio que ella había descubierto a todo el país. Lo que pasa es que eso fue cercenado, ¿no?, por todo el poder que había. Pero es cierto que la mujer tiene un papel que se redescubre, la Reforma redescubre, ¿no?, el papel, y dignifica el papel de la mujer. Posteriormente la mujer tiene también un papel importante en la educación, algo tan importante, es una
una de las patas de la reforma en España, la educación, y gran parte de los colegios evangélicos están a cargo de mujeres. Muchos de los sistemas pedagógicos que hoy hablamos de modernos ya tenían en la reforma esa visión renovada y que las mujeres llevaron a cabo. Y sin duda mujeres también mártires, como tuvimos también en España hasta prácticamente el siglo pasado. Pero la mujer tuvo un papel muy importante que la reforma redescubrió, redefinió y puso a la mujer en su lugar, cosa que todavía tenemos un camino importante por andar. Y eso ha hecho de muchas mujeres que tengan dignidad y sean luchadoras. Así es, así es. Así se ha dicho. Así es. Las primeras mujeres licenciadas en España fueron precisamente mujeres de la Reforma y formadas por mujeres protestantes también, ¿no? Así que ahí tenemos también un legado importante que redescubrir y divulgar. Una historia muy desconocida en nuestro país. Sí, sí, totalmente. ¿Una pregunta más? Muy bien. Mi nombre es Santiago Mora y mi pregunta va dirigida a Antonio Simoni también. Y bueno, pues hemos escuchado que la escritura tiene un papel fundamental y la fe, ¿no?, en todo el tema de la reforma. Pero quisiera escuchar de tu parte tu impresión de, más o menos, en la actualidad, creyentes de hoy, jóvenes de hoy, ¿qué debería ocurrir o qué factor juega la escritura y la fe para, de alguna manera, seguir con ese espíritu de reforma, con ese espíritu de volver a las fuentes, ¿no?, de alguna manera? Sí, pues tenemos que velar y cuidar eso. Somos la generación actualmente de las 52 predicaciones al año, cosa que a lo largo de la historia en ninguna generación ha disfrutado de eso. Pero también tenemos que cuidar y velar porque la Escritura sea nuestro libro. Éramos el pueblo del libro bajo el brazo y creo que generación tras generación tenemos que velar que la Escritura esté ahí puesta en primer lugar, que sea la única norma de conducta y fe y que pasen las generaciones que pasen y pasen las modas y todo, sigamos siendo el pueblo de la Biblia. Y sin duda las generaciones posteriores tenéis que hay un esfuerzo de tenerla también, ¿no? Como decía Félix también, que esté en la casa, que la llevemos al trabajo, que forme parte de la vida diaria. Somos el pueblo de la Biblia y de las Escrituras. Jazz, ya estás preparada para compartirnos un tema. ¿Qué nos vas a cantar? Bueno, voy a cantar una canción que se titula Solo queremos amarte. Y esta canción nace en mi corazón de darme cuenta que, al igual que Lutero, que leyendo las Escrituras no se da cuenta de que había algo del corazón de Dios que él no había entendido, ¿no? Que la Iglesia no había entendido, ¿no?, la salvación por fe. Yo me doy cuenta, leyendo las Escrituras, de que muchas veces nos cuesta entregarnos a Dios porque no terminamos de creernos que Él es bueno, ¿no?, y que realmente Él tiene un plan para nosotros mejor de lo que pudiésemos imaginar, ¿no? Entonces nace de decir, Dios, si yo entendiese tu sacrificio, lo que tú hiciste por mí, la reacción natural sería pues solo querer amarte más, ¿no? Y solo querer amar lo que Él ama. Así que eso quiero compartir esta noche. Hoy venimos ante Él, que escribió nuestro nombre en las llagas de su piel. Nos rendimos a Él, cuyo nombre es amor, su nombre es fiel. Y solo queremos amarte, solo queremos amarte y amar lo que tú amas. Las coronas que Él nos dio, arrojamos ante el trono
nuestras manos, que limpio levantamos para darle todo honor, y solo queremos amarte, solo queremos amarte y amar lo que tú amas, y solo queremos amarte, solo queremos amarte y amar lo que tú amas. Y no importa lo que venga, tú eres fiel, tú eres fiel. Y aunque el mundo falle, tú permaneces, tu palabra es para siempre. Y solo queremos amarte, solo queremos amarte y amar lo que tú amas, y solo queremos amarte, solo queremos amarte y amar lo que tú amas. Muchas gracias, Jazz. Muchas gracias. Creo que es un momento muy apropiado, muy propicio, de hablar de esa gente que amó tanto a Dios, que se convirtieron en verdaderos héroes y heroínas, los que nosotros llamamos hacedores de historia. Pilar. La verdad es que la Inquisición casi logra erradicar ese brote que sí tuvo un estallido, y lo que propició que muchos tuviesen que buscar ese refugio allí y me corregís si así no es, en esos países que eran más tolerantes con las libertades, y eso pues la historia lo refleja y lo hemos escuchado aquí también. Fue algo tremendo para este país y no quisiera que se volviera a repetir, Juan Carlos. Pues esperemos que no, pero todavía hace falta gente que sea capaz de pagar el precio por la verdad. No sé, Antonio, me gustaría preguntarte, los pioneros del protestantismo español fueron unos verdaderos héroes de la fe. Entonces, lo que quisiéramos ver es algo de lo que se decía en el reportaje en cuanto a la reforma en Sevilla, en Valladolid. ¿Cuáles serían las ciudades claves? ¿Por qué esas ciudades se convirtieron claves para la incursión de la reforma en España? ¿Qué había en esas ciudades? Sí, pues claramente en las ciudades más importantes fueron Valladolid y Sevilla, aunque también Granada también hubo un foco importante de protestantismo. En Valladolid estaba la corte, hasta 1600 estuvo la corte, y allí pues personas cercanas a Felipe II tenían acceso a todos esos tratados que ya circulaban por toda Europa, y la congregación de Valladolid fue una de las más importantes, la Casa de los Cazallas, que era la que realmente se congregaban allí los primeros luteranos, una casa que cuando la Inquisición le metió mano, pues la quemaron, echaron sal y bueno, fue un proceso bastante doloroso. Sevilla era la capital comercial del Nuevo Mundo, era un centro neurálgico, y allí venían también, lógicamente, todos los tratados, toda la literatura que se circulaba por toda España. Félix, hablando de pioneros, y como ha mencionado también Antonio, Agustín y María de Cazalla, ¿quiénes fueron? Bueno. O Ana Enríquez. Agustín, el doctor Agustín Cazalla fue un clérigo español nacido en Valladolid, muerto también en Valladolid en el auto de fe de 1559. Él estaba muy bien formado en teología, estudió en Valladolid y en Alcalá de Henares,
y fue llamado ya a la edad de 30 años a convertirse en capellán de Carlos V. O sea, era una persona muy elocuente y muy bien formada. Y él tuvo entonces que acompañar a Carlos V por sus viajes en Europa, y en Esmalcalda, precisamente, donde se produce la gran victoria de los ejércitos imperiales sobre la Liga Protestante. Ahí él se confronta ya más seriamente con la teología protestante e intenta refutarla. Pero no lo consiguió, no solamente no lo consiguió, sino que quedó él conquistado. Cuando vuelve a España en 1552, ya pues se establece contacto con don Carlos de Seso también, su hermano Pedro también tenía contacto con don Carlos de Seso, ese general al que aludió anteriormente Antonio, y finalmente pues acaba ya cultivando claramente la fe evangélica, la fe protestante, y en su casa empiezan pues las reuniones. Él es el dirigente de la Iglesia protestante de Valladolid. Todo se descubre, son delatados a la Inquisición, y bajo las torturas y y el dolor y la opresión, él no tiene el valor para mantenerse firme, de tal manera que abjura de su fe protestante. En base a esta retractación, pues le conceden que muera no quemado vivo, sino que le estrangulan primeramente y después lo queman, ¿no? Fue un caso triste, porque le faltó ese valor que tuvo su propio hermano Pedro, quien le recriminó durante el paseo hacia el patíbulo, ¿no? ¿Y Ana Enrique? Ana Enrique era hija del marqués de Alcañices, ¿no? Y también se reunía en Valladolid en la casa de los Cazallas. De ahí fueron un total de 75 los protestantes que salieron para ser quemados. Era una muchacha inquieta, joven inquieta, causó impresión en la población por su extraordinaria belleza física. Ella también se retractó por la influencia, lo sabían hacer muy bien los de la Inquisición, engaños, mentiras, presiones, torturas. Se retractó también, pero fue condenada a llevar el San Benito siempre, en vida. Pero curiosamente después llega a ser amiga, bastante buena amiga de Teresa de Jesús. Hay una correspondencia entre ambas en epistolario, y contribuyó a apoyar ciertas obras que Teresa de Cepeda y Ahumada, Santa Teresa, ¿no? Pues fundó, ¿no? Esta fue ella, ¿no? Muy interesante. Sí, así es. Vamos a hacer un repaso así breve, muy puntual, de algunos personajes más, porque es que hay muchísimos. En este caso, no sé, Daniel, seguramente puedes decirnos algo de Francisco de Encinas o de Juan de Valdés. Así, puntualización de algunos personajes para redimir el tiempo, ya que el tiempo se va yendo, y algunas cositas, sorpresas que aún tenemos en el programa. Bueno, Juan de Valdés fue uno de los mayores y más importantes intelectuales de su época, y esto no es dicho por mí, ni tampoco viene de un contexto evangélico. Es Arturo Pérez Reverte quien hace esta afirmación del propio Juan de Valdés. Estudia en la Universidad de Alcalá, que había sido fundada por el cardenal Cisneros, escribe varios libros, pero la presión de la Inquisición llega y tiene que marchar a Italia. Allí escribe varios libros, traduce también partes de la Biblia. Y Encinas, pues bueno, también lo mismo, traduce todo el Nuevo Testamento al castellano, consigue incluso hacerle llegar una copia al emperador, a Carlos V, que con sus reticencias, pero que al final termina por aceptar. Pero también llega una copia a manos del confesor de Carlos V, así que tienden una trampa, le meten en la cárcel. Aproximadamente durante un año consigue escapar, llega a Wittenberg, y después de recorrer varias ciudades europeas termina en Inglaterra y como profesor de griego en Cambridge. O sea, que vemos otro ejemplo de un gran intelectual de su época. Bueno, una cosa que yo creo que quizás para no hablar de todos, porque nos faltaría tiempo, pero nos queda aquí, seguramente son los que más conocen los chicos y todos nosotros, Casiodoro de Reina, Cipriano de Valera. Sí. Casiodoro de Reina es nuestro campeón. ¿Ah, sí? Es el traductor de la Biblia, de la primera Biblia completa al castellano. Él había nacido en un pueblecito de hoy Badajoz, pero antes pertenecía al Reino de Sevilla. Entró en el convento de los Jerónimos de Sevilla, de Santi Ponce, y
Saint-Ildefonse, exacto, ¿no? Y entró rápidamente en contacto con las ideas luteranas, porque ese convento era una base donde Julián Hernández, previamente, o Julianillo Hernández, depositaba los libros que traía traducidos de Alemania. Y él pues se convirtió en el dirigente del movimiento evangélico en Sevilla. De hecho, cuando le queman en Esfigie en 1562, pues le declaran heresiarca, o sea, maestro de herejes, ¿no? Él entonces abandona el convento antes de que se produzca esta purga, abandona el convento y emigra a Ginebra con 12 compañeros. En total eran 12 los compañeros, entre ellos iría también Cipriano de Valera, allí pues no le gusta la situación de Ginebra, la rigidez. 4 años antes o 3 años antes habían quemado al español Servet, Miguel Servet, y entonces él se va a Frankfurt. Después está también en Amberes, en Inglaterra, regresa de Amberes a Frankfurt, pasa por Basilea también, un momento donde imprime la Biblia, nuestra Biblia. Yo pues tengo esto que también, y pastorea finalmente en Frankfurt una iglesia de hugonotes franceses, ¿no? Y él es el autor de nuestra Biblia, es una joya de la literatura española, ¿no? El mismo Menéndez Pelaya, efectivamente, esa es la Biblia, ¿no? Era una persona, un hombre también muy tolerante y de un espíritu muy apacible. Él abogaba en Ginebra porque los anabaptistas pacíficos fueran reconocidos también como hermanos, como evangélicos, cosa a la cual se negaban los calvinistas, ¿no? Y entonces la verdad es que es un espíritu entrañable, todo lo contrario del otro beligerante, Cipriano de Valera, que fue posiblemente el español que más libros produjo y era realmente un espíritu combativo, ¿no? Combatiente, distinto al de Casiodoro. Casiodoro trabajó 10 años en esta Biblia. Y quiero enfatizar eso, de tener un poquito de la Biblia en la traducción, porque la hizo con tanto esfuerzo, con tanta aportación personal, que nosotros cuando abramos esta Biblia debemos tenerle mucho respeto, mucho cariño y aceptar que este hombre estaba jugándose la vida con esa obra. De hecho, Felipe II y los calvinistas extremados intentaron a la vez por todas dificultarle la tarea. Pero no se consiguió, Pilar. Y yo sé que esta gente que está aquí, que están llenos de inquietudes, vamos a dar paso para que ellos puedan hacer una pregunta a cada uno de vosotros. ¿Qué os parece? Y de paso ya decir que Sociedad Bíblica está haciendo un trabajo magnífico. Y os animo a los que estáis aquí y los que nos están viendo en la casa, Sociedad Bíblica ha hecho una edición especial de esta Biblia para que por 15 euros se pueda conseguir, pero no para que uno tenga 5 Biblias por 15 euros, sino que por este módico precio podamos nosotros obsequiar a un amigo, a una amiga, a un familiar, una Biblia. Creo que valdría la pena apoyar esta labor encomiable de Sociedad Bíblica. Dicho esto, que no es publicidad, sino que estamos reforzando nuestro propio patrimonio, que es la Biblia. Seguimos adelante. Pilar, tenemos preguntas. Muy bien, pues nuevo turno para preguntas, 3 preguntas, una para cada uno, y de nuevo damos paso, levantamos la mano y volvemos a hacer lo mismo, ¿de acuerdo? Brevedad en las preguntas, brevedad en las respuestas. ¿Bien? ¿Qué tal? Me llamo Jonathan Laruelo y la pregunta va para Daniel. Habláis de época, me ha gustado, es un término, ¿no? Yo creo que es una nueva época y me ha tostado un poco la pregunta a la amiga, entonces la voy a variar un poquito. ¿Cómo creéis que va a venir ese espíritu de Lutero a día de hoy? En nuestra sociedad, vamos. No he entendido la pregunta. O sea, ese espíritu de Lutero que hablaba la amiga y contestabas que estás seguro que va a volver, ¿cómo crees que se va a encarnar? ¿Cómo va a venir una sociedad tan laica como comentabas? Yo creo que la base está en la misma base que tuvo la Reforma, el volver a nuestros principios, a nuestros orígenes, en la búsqueda de nuestra identidad en la palabra de Dios, que eso impacte nuestra propia vida, pero que además también nosotros podamos impactar la sociedad. Es decir, que no tengamos miedo de ministrar o de defender nuestra fe allí donde quiera que estemos. Medios de comunicación, en la cultura, en la sociedad en general. Que saquemos la fe de nuestras iglesias, que la podamos vivir de una manera natural
en cualquier ámbito de la sociedad donde Dios nos ponga, sin ningún tipo de problema, como médico, como profesor, como periodista, que podamos vivir nuestra fe de esa manera, que seamos próximos a la gente que realmente necesita, la gente realmente necesita de Dios. El problema es que no se dan cuenta que esa es su verdadera necesidad. Y entonces nosotros tenemos que estar ahí y ser un referente para ellos y ganarnos también de alguna manera con nuestra actitud y nuestro comportamiento el derecho de poderles proclamar el Evangelio. Muy bien, una segunda pregunta. Otro segundo valiente. Bueno, pues... Ahí está. Muy bien. Nuevamente otra pregunta para Félix. Habéis estado hablando un poco de Lutero y Calvino. ¿Qué correspondencia tenían los dos reformadores? Nunca se encontraron. Calvino era más joven que Lutero. Pero en Calvino sí se valió de la obra de Lutero. Por ejemplo, su famosa institución de la religión cristiana, ¿no? Está basada sobre el catecismo menor de Lutero. Lo tenía en gran estima, pero nunca coincidieron. Sí, el otro reformador suizo, Zwinglio, coincidieron en Marburgo y acabaron muy mal, por cierto, ¿no? Porque no llegaron a un acuerdo sobre cierta doctrina de la Santa Cena, ¿no? Pero sí, Calvino continuó edificando sobre la obra de Lutero. Y una pregunta más. ¿Sí? Bueno, pues aquí acabamos esta parte de las preguntas, pero yo estoy seguro que al escuchar esta parte de la historia tan interesantísima, creo que cada uno de los jóvenes que representáis, los que estáis aquí, que representáis a una nueva generación de jóvenes que están llamados a ser reformadores, que tienen que luchar por su futuro, que todos somos, al fin y al cabo, herederos de algo que nos dejaron los que nos antecedieron. La cuestión es, como alguien me había preguntado, cómo hacer nosotros nuestro papel, cómo cumplir nuestro rol y construir nuestra historia. No solamente esperar que la historia se nos aparezca, sino construirla. Y una de las formas de hacerlo, que es muy bonita, y hay un mover muy bonito dentro de las nuevas generaciones cristianas a través del arte, de la música. Es el caso de la última nota. ¿Qué nos vais a cantar ahora? Bueno, esta es una canción que de las últimas canciones que escribimos dentro de nuestro CD, y la verdad es una canción muy especial para nosotros porque habla de un Dios cercano, un Dios que permite segundas oportunidades, un Dios que lo que quiere, como decía Jazz, es amarnos y demostrarnos ese amor que sobrepasa el entendimiento, que sobrepasa esa razón. Y de eso habla esta canción, sobre segundas oportunidades que el Señor nos da. El cielo hoy llorando está, las flores no dan su color, silencio hay, no hay nada más, solo estoy yo. Mi corazón herido está por cosas que no imaginé. Te digo con sinceridad, no puedo más. Cielo yo tocar, oh Señor, aquí estoy.
decido ya al caminar pisar las huellas que al pasar dejaste aquí dentro de mí. Quiero volar a lo más alto para el cielo yo tocar. Oh Señor, aquí estoy. No volveré atrás, tú eres mi verdad, el único que siempre me puede dar. Yo soy tu Dios, no temas ya, estás conmigo y yo te voy a cuidar. Todo el ayer pasado está, nuestra historia vuelve a comenzar. Queremos conmemorar en Madrid el 500 aniversario de la Reforma Protestante. Para ello, los días 14 y 15 de julio por la tarde en el Palacio de Deportes de Madrid, tendremos 2 cultos donde iglesias de todas las provincias. Nos reuniremos en el Barclay Center para recordar nuestro pasado y proyectarnos al futuro. Jueves 13 y viernes 14 se celebrará el 8º Congreso Evangélico en las mismas instalaciones, enfocado al liderazgo de las iglesias. La mañana del sábado 15 de julio al aire libre, celebraremos actos públicos de proclamación del mensaje de Jesús. Esa misma semana, de lunes a viernes, tendrá lugar el campamento urbano en Madrid, Los Llamados Afuera. Miles de jóvenes de todo el país recibiendo formación, ayudando al prójimo con iniciativas sociales y compartiendo el Evangelio por las calles de la ciudad durante la semana del 15J, que terminará con un concierto en el Palacio de Deportes. Queremos convocar a la Iglesia de toda España para que acuda el fin de semana del 15J y ser parte de este momento histórico. Seamos sal y luz, una ciudad asentada sobre un monte que no se puede esconder. Tienes una cita la semana del 15J de 2017. Los tiempos cambian, la reforma continúa. Visita 15jlosllamadasafuera.com. Este es un buen momento para poder ya comenzar a hablar de la conmemoración. Lo que vamos a vivir, que ya estamos nosotros empezando a vivirlo. Una movida fuerte. Exactamente. Yo creo que va a ser trascendental el año que viene. No sé qué pensáis vosotros, pero el hecho de conmemorar todo ese movimiento, toda esa revolución, toda esa reforma, va a traer a nosotros también esos cambios. Va a ser como una llama para muchos que se va a encender, para otros que se va a reavivar y nos va a hacer estar pendientes, ¿no?, de cómo está nuestra condición y también la de nuestro país. Queremos cambios, pero esto no se puede hacer. ¿Cómo pueden hacerlo, entonces? No se puede hacer si no hay gente que colabore, no hay gente que apoye. Y yo os quiero preguntar, chicos, chicas, ¿estáis dispuestos a trabajar como voluntarios, colaborar como voluntarios para que esto sea posible? ¿Sí? Pues estad atentos a esta información. Hace 500 años se cambió la historia de la Iglesia.
En el 2017 celebraremos el 500 aniversario de la Reforma Protestante. Y tú puedes formar parte de ello. Estamos buscando más de 1.500 voluntarios para ayudar en la función de este evento. Te invitamos a poner tus dones y capacidades al servicio del Cuerpo de Cristo de España. Buscamos a conductores, Traductores, ujieres, informáticos, personas para servir comida, para la limpieza y orden, consejeros para los eventos evangelísticos. y mucho más. No te pierdas la oportunidad de servir en esta celebración histórica, que no olvidarás. Entra en 500reforma.org para apuntarte hoy. ¡Te esperamos! Qué fácil es amarte al mirar tu compasión, tu fidelidad. Ha sido bueno. Qué fácil es tu carga llevar, mis sueños por los tuyos cambiar. Tú sabes más. Qué fácil es en ti confiar, sin ti solo existe verdad. No hay mentira ni falsedad. Qué fácil darte mi corazón, si todo lo que tengo y soy es por ti. Cómo no amarte, cómo no adorarte, cómo no rendirme a tus pies. Si eres lo mejor de mi vida, tu mano me cuida. Qué fácil estar junto a ti. Qué fácil es amarte, mi Dios. Oh, 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 oh. Qué fácil es amarte, mi Dios. Oh, 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 oh. Qué fácil asombrarme al saber que todo lo dejaste por ser como yo, por salvarme. Qué fácil solamente creer, sin mi maldad cargaste en tu ser, en aquella cruz. Qué fácil es tus ojos mirar, si en ellos siempre hay libertad, hay perdón y seguridad. Qué fácil darte mi corazón, si todo lo que tengo y soy es por ti. Cómo no amarte, cómo no adorarte, cómo no rendirme a tus pies. Si eres lo mejor de mi vida, tu mano me cuida. Qué fácil estar junto a ti. Qué fácil es amarte, mi Dios. Oh, 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 oh. Qué fácil es amarte, mi Dios. Oh, 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 oh. Lo difícil fue vencer mi orgullo. Lo difícil fue aceptar que todo lo que soy es tuyo. Lo difícil fue esperarme y salvarme y amarme. Pero tú lo haces tan fácil. Contigo todo es fácil. Cómo no amarte, cómo no adorarte, cómo no rendirme a tus pies. Si eres lo mejor de mi vida, tu mano me cuida. Qué fácil estar junto a ti. Qué fácil es amarte, mi Dios. Muchas gracias, Quique. Y te recuerdo que yo no cumplo 500 años, la Reforma. Pero también es verdad que no llegaré a los próximos 500. Bueno, está bien. Antonio, ya estamos llegando al final, queridos amigos, los que estáis aquí en vuestras casas, al final de este programa. Y tenemos 3 preguntas para vosotros, muy importantes. Y Antonio se hablaba, algunos historiadores hablan de la Segunda Reforma.
¿Qué queremos decir con la segunda reforma? Bueno, segunda reforma es un término que se aplica exclusivamente a España, y algo interesante porque yo, cuando hablamos de segunda reforma, yo me acuerdo del capítulo 12 de Mateo, cuando Jesús, después de una controversia religiosa, si es lícito sanar o no en sábado, él se retira, se va solo y alude a una profecía de Isaías en la que recuerda de que no apagará el pábilo que humea. Y esto me recuerda que cuando parecía que en España ya se había acabado todo atisbo de reforma, de pronto en el siglo XIX hay un nuevo resurgir hacia la escritura. La fecha que como comúnmente es aceptada es septiembre de 1868, con la revolución de la gloriosa, la septentrina, en la que hay por primera vez libertad religiosa en nuestro país. Pero si tiramos un poquito más atrás, nos vemos que 20 años más anterior ya había una distribución de Biblias de manera clandestina y congregaciones organizadas totalmente. Si tiramos un poquito más hacia atrás, nos vamos 60 años atrás, vemos a Jorge Borrow recorriendo España y estableciendo toda una infraestructura para repartir Biblia, lo que fue la Sociedad Bíblica y Británica, Colportores. Y si nos vamos más atrás, vemos 1812, el establecimiento de la misión metodista en Gibraltar, por lo cual los periodos en historia no están tan delimitados, sino que hay algunas transiciones, y la fecha para la segunda reforma se considera que es el último tercio del siglo XIX, pero efectivamente lo hay, aunque esa horquilla entre primera y segunda se va estrechando cada vez más, y a medida que los archivos van hablando, vemos cómo hay una continuidad que nos da el notorio arraigo histórico. Por no decir también la repoblación de Carlos III, en los que se trae a 7.500 colonos centroeuropeos y son luteranos, y eso es siglo XVIII. O sea que a medida que los archivos están hablando, nos damos cuenta que Dios hizo muchas más cosas de las que pensamos y de que nosotros sabemos menos de las que creemos. Tiene que ver con el pueblo de la Carlota. Ahí fue también el pueblo de la Carlota, pero lo más importante es que esa segunda reforma arraiga y nosotros somos herederos directos de esa segunda reforma protestante que da lugar a la iglesia histórica de nuestro país, una de ellas la que pastorea Félix, que tiene prácticamente ese la tiempo. Iglesia Bautista Iglesia Bautista, fundada en agosto de 1870, solo 9 meses después, ¿no? Efectivamente, de la proclamación de la revolución. libertad religiosa. Muy bien. Además, él estuvo en Alemania. ¿Tú te formaste en Alemania, no? Yo me convertí en Alemania. Ah, te convertiste en Alemania. Me fui de niño, con 14 años, me convierto en Alemania, precisamente en la zona de Westfalia, una zona de muchos avivamientos espirituales, y de Alemania paso después a estudiar en Suiza, en Basilea, donde se imprime nuestra Biblia, en seminario teológico del pietismo luterano y reformado, y regreso a Alemania para pastorear una iglesia hispana adherida a una iglesia bautista alemana en la cuenca del Ruhr. O sea, que tú podrías haber leído la primera Biblia que imprimió Lutero en alemán. Sí. De hecho es la que cuando predico en las iglesias alemanas, pues era la que utilizaba, ¿no? La versión alemana, bien actualizada, por supuesto, ¿no? La versión de Lutero. Y Félix, ¿piensas que la reforma es algo del pasado o que hoy hay necesidad de ello? Los tiempos han cambiado, es verdad. Efectivamente. En muchos sentidos o en casi todos los sentidos, pero ¿cabría hoy? ¿Hay necesidad? Naturalmente que hay necesidad. La reforma, uno de los principios de la Iglesia reformada que se acuñó ya muy temprano, era Ecclesia reformata sempre reformata, Iglesia reformada siempre reforma, ¿no? Precisamente porque los tiempos cambian. Hoy tenemos un conocimiento muy distinto al de hace 500 años. Las circunstancias históricas son muy diferentes. Por tanto, nosotros tenemos que dar respuesta desde la Biblia y sobre todo desde Cristo a los problemas del siglo XXI. Lutero y los reformadores no intentaron solucionar los problemas del siglo XVI y los del XXI. Ellos intentaron solucionar los problemas de su siglo. Y nosotros, como protestantes, como reformados, tenemos que dar respuesta a nuestro siglo. Por tanto, la reforma continúa por las exigencias del tiempo. Interesante. Efectivamente, no podemos, no se para, es algo que realmente tenemos que continuar en el tiempo. Y David, pensando en las nuevas generaciones otra vez, porque queremos incidir en establecer ese puente, ¿no? Fijaos que además este plató está rodeado de monumentos, ¿no? Que hablan de una época. Y este programa pretende ser ese puente entre lo que es la historia que estamos contando, que quizás para algunos es aburrida, pero que cuando uno indaga en la vida de aquellos que sustentaron la historia, pues no fue nada aburrida, fue muy entretenida, por decirlo de alguna manera. Pensando en establecer ese puente entre la historia y las nuevas generaciones, ¿qué dirías tú
a las nuevas generaciones que hoy están aquí en este plató y aún a aquellos que nos están escuchando? Hay que recoger el guante. Estos hombres de los que hemos estado hablando vivían en un mundo roto, tan roto como el mundo que nos está tocando vivir a todos y a cada uno de nosotros hoy. Fueron hombres pioneros, inconformistas, no se adaptaron a lo establecido en su tiempo, rompieron con lo establecido en ese sentido. Y también nosotros, recogiendo ese guante y teniendo en cuenta el mundo roto en el que vivimos, tenemos que ser consecuentes con nuestra fe, vivirla de una manera práctica. Jesús decía que teníamos que ser sal y luz, y la sal lo que hace es impregnar la carne para darle el sabor justo y preciso, necesario. Nosotros tenemos que impregnar la sociedad, tenemos que ser ejemplo, vivir nuestra fe de una manera natural allí donde Dios nos pone, sea cual sea nuestro ámbito, como antes compartía, y ser pioneros, buscar nuevas herramientas. Tú hablabas al principio del Facebook, del muro, aquella puerta. Tenemos muchas herramientas a nuestro alcance como jóvenes, conocemos infinidad de herramientas para hacer llegar nuestro mensaje, para transmitir nuestro mensaje y, por supuesto, vivirlo y siendo consecuentes con él. ¿Tú crees que esta conmemoración del 500 aniversario puede ser una oportunidad para que desde las nuevas generaciones ellos sean los principales impulsores, punta de lanza? Sí, total. Siempre se escucha el mensaje de que bueno, los cristianos somos aburridos, ¿no? Ves la vida de estos hombres y era de todo menos aburrida. Era de todo menos aburrida. Tenemos que impregnarnos de ese espíritu, de esas ganas, de ese potencial que ellos tenían, porque también lo tenemos nosotros hoy, además con muchas más herramientas a nuestro alcance para impactar la sociedad con el mensaje que realmente merece la pena ser escuchado. El mensaje de la Biblia, el mensaje del Evangelio. A mí, Juan Carlos, estas palabras de Daniel me desafían. Y yo confío en que ese desafío seamos capaces todos nosotros de tomarlo como nuestro, de asumir ese legado, de tomarlo y de enfrentarnos a lo que nos toca vivir desde la fe en Cristo y con Él adelante. Yo espero que seamos capaces. Una pregunta que no está en el guión, y lo digo porque además me encanta atreverme a esto, porque a mí me preocupa ese estado pendular que ha habido en nuestro país, de ser muy religioso a convertirnos en un país prácticamente donde galopa el agnosticismo y el ateísmo. Mi pregunta, no sé quién de los dos o de los tres va a responder, ¿creéis que se puede ser... ¿Hay espacio para ser cristiano en esta sociedad tan cada vez más agnóstica, atea? ¿Qué pensáis? Porque a mí lo que me preocupa es lo que viven ellos en la universidad, en el colegio, donde se les niega el derecho a creer en un absoluto y están bregando todos los días con gente que les están machacando intelectualmente. La Inquisición de la que hablabais antes, ¿no? Yo creo que sí, que hay espacio. Esta gente no nos lo va a facilitar, pero nosotros nos lo tenemos que tomar. Y nos lo tenemos que tomar en el nombre de Cristo. Lo que hicieron los reformadores fue eso. Responder a los problemas de su tiempo desde Cristo, y nosotros estamos envueltos en esta Europa diferente. Necesitamos de una apologética moderna y sobre todo en España necesitamos luchar más, evangelizar más para pasar a llegar a los 3 millones. Yo creo que cuando seamos 3 millones de protestantes en España, entonces sí que vamos a tener una incidencia ya. Más influyente, que dicen exacto, porque ya no vamos a tener 1 o 2 periodistas notorios, sino que vamos a tener una veintena de periodistas, y no vamos a tener 200, 300 o 1000 universitarios, sino que vamos a tener miles y miles de universitarios. Yo considero que hoy España está viviendo un tiempo de gracia por la afluencia de hermanos procedentes de otros países, sobre todo de Latinoamérica, y yo soy optimista de cara a ese futuro, porque creo que el pueblo español evangélico está creciendo y vamos a tener nuestra oportunidad. Cuando alcancemos los 3 millones, y creo que esta cifra se puede alcanzar en 20, 30, 40, 50 años, esto va a cambiar mucho. Así podremos impactar nosotros sobre este mundo agnóstico y descreído. Lo bueno, también, lo que debe llenarnos de ilusión, es que aunque el español de hoy, no tenga interés en Dios, Dios tiene mucho interés en el español de hoy, ¿vale? Y eso es lo importante, eso es lo decisivo. No el interés que el hombre tiene en Dios, sino el interés que Dios tiene en el hombre. Nosotros
somos evidencia de ese interés de Dios por los españoles y tenemos que vivir nuestra fe, como ha dicho anteriormente Daniel, con coraje, con valor, en fin, hacer acopio de ese valor que manifestaron y que hicieron gala los protestantes antiguos, ¿no? Los primeros reformadores. Muchas gracias por lo que os habéis compartido. Y yo no sé, chicos, yo me gustaría echar mano de esta Biblia, que además es una herencia española. La primera edición fue hecha la versión antigua. Eso lo podéis ver en vuestras Biblias, los que tienen Biblia, en el 1562, la primera revisión. Y tenemos una palabra aquí. El Evangelio está lleno de riqueza y me preocupa que esto pase de moda. Quizás hoy toma otros formatos de smart, tiene formatos tecnológicos a través de los medios que hoy tenemos. Se distribuye la Biblia no solamente en papel, a través del Internet, medios digitales, sociales. Pero yo quisiera compartir a aquellos que me están viendo y a todos vosotros que estáis aquí un texto de la palabra de Dios que yo creo que nos invita a reflexionar sobre algo muy importante que tiene que ver con esa conversión de la que antes se nos estaba hablando en este lugar. En el libro de Lucas, capítulo 13, se nos cuenta la historia de Jesús que fue al encuentro de una mujer, o que una mujer vino al encuentro de Jesús estando en la iglesia de los judíos, que era la sinagoga. Fue un día de reposo y dice que había allí una mujer que hacía 18 años tenía un espíritu de enfermedad y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: mujer, eres libre de tu enfermedad. Y puso las manos sobre ella y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios. Me gustaría que pudiéramos pensar en este día, en esta hora, sobre algo importante que percibimos en este Evangelio. La palabra reforma no la encontramos explícitamente, pero sí vemos una deformación de algo elemental, fundamental, como es la columna vertebral de una mujer que vive bajo una opresión que le está causando un dolor, una agonía, de la cual no se puede desprender y de la cual tampoco puede encontrar ayuda. Está bajo un sufrimiento, un yugo, un estado de opresión extremo. Y lo único que la mantiene viva es esa fe en Dios, a pesar de su dolor, de su encorvamiento, de su deformación. Esa fe en Dios que la lleva al templo. A pesar de su marginación, a pesar de su dolor, de sufrimiento, no perdió la perspectiva. Como tampoco usted y yo podemos perder la perspectiva, como tampoco tú y yo podemos perder la perspectiva, a pesar de que hay cosas en nuestra vida que se han deformado y tienen que ser reformadas, ser regeneradas, volver a nacer en nosotros. Esto es lo que Jesús vino a hacer al mundo. Este es el espíritu de la reforma, no implantar una religión. Las religiones son instituciones. Las religiones pueden llegar a ser edificios, tienen que ver con lo que nosotros hacemos. Y lo que todos nosotros hacemos son cosas hechas por manos de hombre. Pero el templo de Dios se ha deformado y tiene que ser regenerado, tiene que ser restaurado. Y esa acción tiene que venir del cielo. Ningún hombre puede hacer eso. Por eso esa mujer, en ese dolor y en ese encorvamiento, Jesús viene a visitar también, nos habla de ese Jesús que viene a visitar una humanidad encorvada, sin esperanza, deformada por ideas, pensamientos que han venido a robar la esperanza y la perspectiva de un futuro mejor para nuestras vidas. Jesús no vino a salvar ninguna religión, ni vino a cambiarnos de religión. Jesús vino a enderezar nuestra vida, a renovar nuestro alma, nuestro corazón, a enderezar nuestro futuro. Y tú que me estás escuchando, quizás no te interesa la religión, pero necesitas a Dios. Necesitas urgentemente que Dios enderece tu matrimonio, tu familia, tu casa. Y esa obra no comienza sino en el corazón de cada uno de nosotros. Les invito, mis amigos, que hoy comience una reforma en su vida.
en aquellos que estáis en el templo, en la sinagoga, en la iglesia, como diríamos, y en aquellos que quizás no queréis saber nada de la iglesia. Con todo, Dios os ama. Y Jesús vino para sanarnos, restaurarnos desde el corazón. Y cuando uno experimenta eso, jamás deja de amar a Dios. Jamás deja de amar a Dios. Quiero hacer una oración por ustedes, aquellos que nos han escuchado en este precioso día y aquellos que vosotros estáis aquí presentes. Os invito a que inclinemos nuestro rostro y hagamos una oración a Dios pidiendo esa intervención divina. Quizás ese milagro de transformación, de cambio, para que la esperanza nazca en nuestro corazón. Señor, agradecemos que en esta hora nos hayas permitido disfrutar de este momento de televisión a través del cual tú estás obrando en la vida de muchos que nos están viendo, de aquellos que estamos aquí. Queremos una renovación, una reforma desde el corazón, desde el alma, que transforme nuestro ser. Queremos convertirnos en agentes de transformación para nuestros institutos, universidades, lugares de trabajo, para nuestra familia. Señor, ven y visítanos. Endereza nuestra vida, nuestra familia. Endereza España. Endereza nuestra nación. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, a quien amamos y coronamos como Rey de nuestro corazón, Rey de nuestro país, Rey de nuestro futuro y de nuestra historia. En el nombre de Jesús. Amén. Cuando pienso en tu amor y en tu fidelidad, no puedo hacer más que postrarme y adorar. Y cuando pienso en cómo he sido y hasta dónde me has traído, me asombro de ti. Y no me quiero conformar. He probado y quiero más. Yo quiero enamorarme más de ti. Enséñame a amarte y a vivir conforme a tu justicia y tu verdad. Con mi vida quiero adorar, con todo lo que tengo y lo que soy, todo lo que he sido te lo doy. Que mi vida sea para ti como un perfume a tus pies. Y cuando pienso en tu cruz y en todo lo que has dado, tu sangre por mí, por llevar mi pecado. Y cuando pienso en tu mano, hasta aquí hemos llegado por tu fidelidad. Y no me quiero conformar. He probado y quiero más. No me quiero conformar. He probado y quiero más. Yo quiero enamorarme más de ti. Enséñame a amarte y a vivir conforme a tu justicia y tu verdad. Con mi vida quiero adorar, con todo lo que tengo y lo que soy, todo lo que he sido te lo doy. Que mi vida sea para ti como un perfume a tus pies. Quiero enamorarme más de ti. Enséñame a amarte y a vivir conforme a tu justicia y tu verdad. Con mi vida quiero adorar, con todo lo que tengo y lo que soy, todo lo que he sido te lo doy. Que mi vida sea para ti
como un perfume a tus pies. Queremos prepararnos ya, finalizando este programa, para algo extraordinario que va a ocurrir el año que viene. Pero antes queremos que prestes atención si nos estás viendo desde casa y si te ha interesado el tema, ponte en contacto con nosotros. ¿Te interesó el tema de hoy? Queremos invitarte a que nos escribas y nos des tu opinión o inquietud. Será una alegría enorme estar a tu disposición. Igualmente, si no asistes a alguna iglesia evangélica y deseas conocer alguna cerca de tu zona, contáctanos. Puedes escribirnos al correo electrónico hacedoresdehistoria@500reforma.org. Y si deseas más información sobre las actividades de la conmemoración del 500 aniversario de la Reforma, visita nuestra web www.500reforma.org. Pilar, hemos llegado ya a un momento extraordinario donde tenemos que despedirnos, no porque tengamos ganas, sino porque sentimos que el mensaje quedó claro. Yo he disfrutado muchísimo y lo sucesivo también será bueno. Deciros simplemente hasta pronto, porque pronto nos volveremos a ver, pero seguir en vuestro pensamiento, como lo voy a hacer yo también, recordando lo que aquí hemos vivido hoy, porque esa llama puede prender muy fuerte. De mi parte, un fuerte abrazo y recordad, chicos, chicas, sois hacedores de historia. Tomad el testigo. Gracias por haber acompañado, querido Félix, Antonio, Daniel. Ha sido un gusto teneros. La verdad que nos hemos quedado con ganas de mucho más. Y yo os invito a que junto con vosotros, de verdad, esto que estáis haciendo, de estar compartiendo vuestro talento, vuestro espacio, para sumar y hacer posible que en nuestro país pueda haber ejemplos de unidad, que el arte no está para competir, que el talento no es para competir, es para sumar, es para ser mejor y más. Yo creo que Dios os está levantando. Habéis recorrido naciones, llevando en español el mensaje del Evangelio. Porque la Reforma no quiso que en español se hablase de Cristo. Ahora hay gente que canta y que predica en español. Os felicito por vuestro trabajo, seguid adelante y yo os invito a todos vosotros que cantemos con ellos esa canción, y a todos ustedes, aquellos que estáis en casa, os decimos gracias por estar ahí, que Dios os bendiga, juntos seguimos haciendo historia. El esplendor de un rey vestido en majestad, la tierra alegre está, la tierra alegre está, cubierto está de luz, venció la oscuridad, tiembla su voz y tiembla su voz. Cuán grande es Dios, cantaré cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios, tu nombre es sobre todo es, eres digno de adorar, y mi ser dirá
es Dios. Cuán grande es Dios. Cántale cuán grande es Dios. Y todos lo verán. Cuán grande es Dios. Cuán grande es Dios. Cántale cuán grande es Dios. Y todos lo